Éxodo 12. Éxodo capítulo 12, verso 14. Bendito Dios. Éxodo 12, 14. Hemos leído el Éxodo 12, 1. Pero vamos a irnos al versículo 14. Ya pasó la Pascua, ya pasó el Passover, el Pesach, donde se sacrificaba el cordero pascual y se ponía la sangre del cordero sobre los dinteles de la casa para que cuando el ángel de la muerte pasase esa noche y hiriera a todos los primogénitos, donde estuviese la sangre puesta en los dinteles, dice que la muerte no pasaría, simbolizando de que aquellos que hemos estado, estamos bajo el pacto de la sangre del cordero, podemos morir físicamente, pero tenemos vida en abundancia, vida eterna en Él, bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 12, verso 12, y dice así: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios sobre todos los dioses de Egipto. Y firma la declaración: yo, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 13, y la sangre os será por señal en la casa donde estéis. ¿Dónde será la señal, la sangre? La sangre será por señal en la casa donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros. Cuando yo hiera la tierra de Egipto. Perfecto. A veces decimos que la señal del cristiano es la cruz, ¿correcto? Dice, hay una canción famosa, dice, la señal del cristiano es la cruz. Pero la palabra acá dice que esta sangre en los postes, en los dinteles de la casa, será señal por donde estéis. Verso 14. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta, como un día especial al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones. Cuando dice por vuestras generaciones, no tiene fin, es un ciclo. Como ordenanza perpetua. Perpetuo es sin fin. Hay personas que la condenan y las condenan, le dicen, lo condenaron a cadena perpetua. Significa que esa persona no tiene fecha de salida. La muerte lo encuentra en la celda y aún muerto está condenado, porque tiene una condena perpetua, ¿correcto? Entonces, la palabra del Señor enseña que esta fiesta, estos días, nosotros debemos celebrar perpetuamente, que no hay fin. Hay gente que dice que esto es solo para los judíos, o esto fue solo antes que viniera Jesucristo a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero aquí el texto es claro y dice que esto lo celebraréis por vuestras generaciones y será como una ordenanza perpetua. Jesucristo da su vida, a él no lo mataron, él dio su vida en la cruz del Calvario para ser el Cordero Pascual para el mundo entero. Por eso, Juan el Bautista, el que conocemos como Juan el Bautista, que fue un profeta de Dios, le dice
cuando lo estaba viendo en el río Jordán, este es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo había reconocido como el Cordero que sacrificaban en las Pascuas para que Dios perdonara el pecado del pueblo. Correcto. Entonces ya había dado su vida el Señor, ya había expirado, ya había entregado su espíritu. Y dice que lo bajan de la cruz. Inmediatamente, eso fue el 14 de Nisan. Eso pasa en el calendario hebreo el 14 de Nisan. En esta semana, el 14 de Nisan fue el miércoles de esta semana que pasó, en la que estamos ahora mismo, ¿correcto? Al atardecer comienza lo que es el verso 15. 7 días comeréis panes sin levadura. Esta es la fiesta de los panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será esa persona cortada de Israel. Entonces, ¿cómo celebramos panes sin levadura? No comiendo pan con levadura. Nada que lleve levadura, sea milanesa, porque la, la adoban con galletas, tiene levadura, no deberíamos comer. ¿Por qué? Porque es algo didáctico. Sé que en muchos de los países de donde nosotros procedemos, hay costumbres en lo que le llaman la Semana Santa, que no comen carne, que no hacen ruido, que no he escuchado diferentes costumbres, hasta como no clavar la pared, no poner la radio. Pero la más que ha perdurado en el tiempo es que en Semana Santa no se come carne. Pero yo hasta el día de hoy no he encontrado ninguna evidencia bíblica, no hay ningún texto bíblico donde dice que en Semana Santa o en la semana de Pascua o en la fiesta de panes sin levadura no se debe comer carne. No, no existe eso. Pero sí existe, y ahí está escrito en el verso 15, que por 7 días, comenzando Pascua, no comerás panes con levadura. ¿Correcto? No comerás panes con levadura. Esa es la ordenanza. No dice de no comer carne. Solo dice la palabra que no comerás por 7 días panes sin levadura. Dice, y además de no comerla, sacarás de tu casa todo aquello que tenga levadura, desde el primer día hasta el séptimo. Si no lo haces, esa persona será cortada de Israel. Cuando hablamos de Israel, acá no está hablando del país en posición geográfica, está hablando de que el pueblo de Dios, que todos somos Israel. Y tendréis, dice, una santa convocación, una santa reunión y otra santa reunión en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno debe de comer. Si la pueden cocinar. Solo esto podréis hacer. Guardaréis, verso 17, también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día yo los saqué de Egipto. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero, no en enero, sino en este mes, que es el mes bíblico de Abib, que es el primero de los meses, donde lo dice Éxodo 12:1. Comeréis los panes sin levaduras en este mes, solo este mes, desde el día 14 de este mes, por la tarde, hasta el día 21 del mes por la tarde. Es importante tener en cuenta que los días bíblicos no comienzan como los días de nosotros, como nos acostumbraron o nos enseñaron, que el día comienza a las 12 de la noche, ¿correcto? O el día comienza a amanecer a las 6 de la mañana. No,
conforme a la escritura, el día comienza por la tarde, alrededor de las 6 de la tarde. Por eso dice en el verso 18, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, coma, ya sea extranjero o nativo del país. Aquí está la respuesta a aquellos que dicen que esto es solo para los judíos. Dice, ya sea extranjero o sea persona que nació en Israel. Verso 20, no comeréis nada leudado, en todo lugar donde habitéis comeréis panes sin levadura. Correcto. Bendito sea el Señor. Está claro ahí. Está claro. Entonces, ¿qué? Entonces, pero la gente en ese tiempo, el pan era algo bien importante, porque estamos hablando del Oriente Medio. Porque nosotros nos dicen, bueno, no comerás pan por 7 días. Bueno, a algunas personas nos da duro o nos puede dar duro, correcto. Pero hay personas en el lado de Latinoamérica, aquí en el occidente, de que no come pan, pues come plátanos, come plátano maduro, diferentes cosas, o come yuca, o come papa. Pero estamos hablando de que en aquel momento donde Dios está dando esta ordenanza, están en el Mediano Oriente. Y ahí o hay trigo, pero no hay árboles tropicales como nosotros tenemos la bendición acá en este lado del mundo. Entonces, ¿qué Dios dice ahí mismo? Que harán panes sin levadura. Y sacaron este pancito, ¿correcto? Este pan que está así. Este es un pan que no tiene levadura, ¿correcto? Es un pan sin levadura. Se llama matzah. Gloria a Dios. No sé si lo pueden ver ahí. O más o menos se mira. Ok. Este pan no tiene levadura. Entonces, es de trigo, de harina de trigo, pero no se infla, no sube. No tiene levadura. Levadura en la Biblia, porque hay gente que dice la levadura significa pecado. No, no, la levadura no significa pecado. La palabra levadura en hebreo es la palabra hametz, pero Dios usa como símbolo, tipifica e implica el hametz, la levadura, desde la perspectiva bíblica, implica pecado, da la alusión al pecado. ¿Por qué? Porque la levadura fermenta aquello que le pone levadura. La levadura lo infla, la levadura vuelve aquello agrio, la levadura pone agrio las cosas, ¿correcto? Desde el sentido espiritual. ¿Qué es levadura? Y todas estas fiestas del Señor se convierten en un día de reposo. Nosotros sabemos que los días de reposo son el séptimo día al final de la semana. Viene desciendo de viernes en la tarde a sábado en la tarde. Pero ahí donde se confunde la gente y ha creído la costumbre de que Jesús murió un viernes. Y por eso está la noción del Viernes Santo, ¿correcto? Entonces Jesús murió un viernes, dice la creencia popular. Jesús murió un Viernes Santo. ¿Por qué? Porque según lo que leemos en los evangelios, ya iba a ser el día de reposo. Bueno, si Jesús murió en la víspera del día de reposo, no pudo haber muerto o no pudo haber dado su vida en otro día más que el viernes, porque el viernes en la tarde es la víspera del día de reposo. Bueno, tendría sentido si nosotros no conocemos lo que hay detrás. Pero la Biblia dice, y si usted va conmigo, vamos allá, vaya porque necesitamos aclarar este punto, porque conoceréis la verdad, dice la palabra,
y la verdad os hará libre. O sea, ahora vamos a Levítico. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. ¿Qué dice Levítico capítulo 23? Vamos aquí a ver si en verdad Jesús murió en un día de reposo, en la víspera del día de reposo, y como murió en la víspera del día de reposo, entonces murió en un viernes. Vamos a ver si es cierto, correcto. Dice acá, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas señaladas. Correcto. Y está hablando del día de reposo. 6 días trabajará, verso 3, lo puede leer conmigo en la pantalla, pero en el séptimo día será un día completo de reposo. En el séptimo día viene siendo de viernes en la noche a sábado por la noche. Santa convocación en que no haréis trabajo ninguno. Es el día de reposo al Señor donde quiera que habites, ya sea que habites en la China, habites en Japón. ¿A quiénes era? A los hijos de Dios, a los hijos de Israel. Correcto, esa es la ordenanza, ahí lo dice. Gloria al Señor. Verso 4. Y sigue hablando el Señor en este capítulo de fechas importantes para nosotros como hijos de Dios. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. En el mes primero, vuelvo y repito, no se trata de enero, está hablando del mes primero bíblico. ¿Cómo yo sé cuál es el mes primero bíblico? Éxodo 12, versículo 1. Dice, en el mes primero, en el mes de Abib, en el mes de Nisan, el día 14 al anochecer es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes será la fiesta de los panes sin levadura. Por 7 días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Bueno, ¿qué dice acá? Cuando comenzamos a leer los primeros versículos, nos enseña que hay una fiesta señalada semanalmente, que 6 días trabajarás, pero en el séptimo día será un día completo de reposo. Toda la semana, sin fallar alguna semana, al séptimo día será un día de reposo. Pero también dice acá que hay algunas fechas en el año, ¿correcto? Que dice que serán fiestas señaladas por el Señor. ¿Y cuándo van a caer? El día 14 del mes de Abib. Y el calendario bíblico cambia porque va moviéndose con la traslación y el movimiento del sol y la luna. Entonces el 14 de Nisan, hoy, en este año en que estamos conectados en este momento, cayó el miércoles de esta semana en el año 2026, abril, ¿correcto? Bendito sea el Señor. Cayó ese día, cayó en un miércoles. Pero si nosotros lo buscamos en el próximo año, en el año que viene, y lo voy a buscar, bendito sea el Señor, 14 de Nisan 2027, para ver qué día cae. ¿Eh? El próximo año, el 14 de Nisan, va a caer abril 21. Va a abril 21. Y este año que pasó, 2026, cayó en abril 1. Como en un año cambian las fechas en el calendario no bíblico, porque 14 de Nisan bíblico va a ser todos los 14 de Nisan. Pero cuando nosotros lo incorporamos al calendario greco-romano de enero a diciembre, entonces cambian las fechas. Entonces, en este año cayó en el 2026, abril 1. Pero el próximo año, 2027, va a caer en abril 21.
Entonces, donde caiga ese año, dice acá, según Levítico 23, verso 7, que será un Shabbat también. ¿Cómo así, pastor? Entonces no tiene que ser el viernes. Sí es el viernes, en la tarde del sábado. Pero como Pascua y panes sin levadura es una fiesta, es un día memorable, el Señor también dice que es un día apartado como Shabbat, es un Shabbat. Entonces, así caiga martes, miércoles, jueves o domingo, será un Shabbat. Por eso, cuando nosotros no tenemos este conocimiento, podemos caer en la costumbre de que entonces Jesús sí murió un viernes porque él murió en la víspera de Shabbat, que comienza el viernes por la tarde al sábado. Más si nosotros tenemos este conocimiento, entenderemos que pudo haber fallecido, haber dado su vida el miércoles y comenzó Shabbat porque era el día de Pascua. ¿Me entiendes? Entonces, entramos en un Shabbat, en Pascua. Termina el día 14 de Nisan y comienza el día de panes sin levadura, que es el día 15 de Nisan, y viene siendo un Shabbat, un reposo. Bendito sea el Señor. Estamos en un reposo. Y ese reposo incluye no comer pan. Estamos reposando de no comer pan con levadura. Estamos reposando de no comer pan con levadura. Correcto. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros, pastor? ¿Estamos hablando de comida o queremos algo espiritual? Y como queremos algo espiritual, porque el Espíritu Santo usa la palabra y usa lo que nosotros estamos viviendo de una manera didáctica. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, verso 1. Y dice así: Por tanto, no temamos, perdón, me disculpan. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Estamos hablando de un reposo del día del reposo, ¿correcto? De dejar de trabajar, de dejar de hacer cosas. Pero el escritor, que es el apóstol Pablo, que le escribe esta carta a los hebreos, le está diciendo algo ahora con una connotación espiritual. Y es aquí donde nosotros debemos tomar conciencia. Por tanto, temamos, tengamos cuidado, no con temor de miedo, sino que temamos, tengamos cuidado, no sea que aún permaneciendo en la promesa de entrar en el reposo del Señor, en el descanso de nuestras obras, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 2. Porque en verdad a nosotros, a usted y a mí, se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por nada, por no ir acompañada en la fe en la que lo oyeron. Bendito Dios. Vamos ahí al verso 7. Dios otra vez fija un día. ¿Cuándo lo fija? Hoy. Diciendo, por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo,
Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Wow, pareciera un trabalenguas, pero vamos a desglosarlo porque hay una gran verdad acá, que si nosotros no la vemos, vamos a seguir siguiendo, celebrando panes sin levadura, creyendo que solo se trata de comer pan sin levadura, cuando eso es una simbología, es algo profético, pero lo demás está aún mayor. ¿Correcto? Verso 8. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. ¿Por qué habla de Josué? ¿Quién es Josué? ¿Qué hizo Josué? Josué fue el sucesor de Moisés. Cuando Moisés muere, Dios elige a otro líder para que lidere su pueblo y lo haga entrar en la tierra prometida, lo haga entrar en las promesas que Dios le dio a su pueblo. Correcto. Y dice, verso 8, porque si Josué, el líder que Dios levantó, les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. ¿Cómo así? ¿Qué hizo Josué? Josué introdujo al pueblo de Israel que venía caminando en el desierto y lo introdujo a la tierra prometida. Lo introdujo a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? La tierra prometida son promesas de Dios a nuestra vida. ¿Cuántas personas necesitan promesas de Dios? ¿O cuántas personas tienen promesas de Dios? ¿O cuántas personas hemos alcanzado algunas promesas que Dios nos ha dado? Yo creo que todos caemos en esa categoría. Dios nos ha dado promesas y algunos hemos alcanzado las promesas que Dios nos ha dado y hay otros que estamos esperando algunas promesas que Dios nos ha dado, ¿correcto? Pero cuando nosotros pensamos que alcanzar las promesas de Dios es solo, como dicen por ahí, salud, dinero y amor, perdemos la noción, perdemos el norte y perdemos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque dice el verso 8, porque si Josué les hubiera dado reposo, ¿por qué Josué les hubiera dado reposo? Porque ellos alcanzaron aquello que venían buscando de Egipto. Josué venía y había introducido al pueblo en la tierra prometida, ¿correcto? Entonces, si Josué, tipificando Jesús, Yeshua, introdujo al pueblo en la tierra prometida, todo está listo, todo está tranquilo. Pero el apóstol Pablo, el Shalías Saúl, dice, pero porque si Josué les hubiera dado un reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Ya Dios no hubiera dicho, temamos pues nosotros de no entrar en el reposo de Dios. ¿Sabe por qué Dios nos da la fiesta de los panes sin levadura?
Porque cuando nosotros dejamos de comer pan con levadura por 7 días, el Señor nos quiere enseñar algo. No hay verdadero descanso cuando hay levadura en su corazón y en mi corazón. No hay verdadero descanso. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Es más, conquistó las ciudades que Dios le había prometido a ellos dársela y la conquistaron. Si usted va y lee el libro de Josué, dice que había una ciudad y la conquistaron. Entraron a otra y la conquistaron. Conquistaron las promesas que Dios le dio para ellos. Pero dice el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. No hay verdadero descanso, ni para usted, ni para mí, ni para nadie, cuando hay levadura en su corazón y en mi corazón. ¿Y qué es levadura? Levadura es fermentar algo, inflarse, volverse agrio. No solo implica pecado, porque nosotros creemos que pecado es robar, matar, cometer adulterio, fornicaciones, mentir, robar, no tener cuidado de los padres. Pero la levadura, el sopla, levanta, hace inflamar el pan, ¿correcto? Nosotros podemos haber entrado ya a nuestra tierra prometida. Y sí entramos a nuestra tierra prometida, porque nuestra tierra prometida es Cristo Jesús. Él es nuestra tierra prometida. Dios te ha dado salud a ti. Dios te ha dado tal vez una familia. Dios te ha dado tal vez un techo. Dios te ha dado tal vez lo que tú quieras y lo que estás luchando para las promesas de Dios. Pero cuando nosotros pensamos que esa es la promesa, dice el verso 1 de Hebreos 4, por tanto temamos, tengamos cuidado, tengamos temor, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque puedes tener una casa que Dios te prometió y no tener paz, porque vives ansioso. Puedes tener la familia que tú le has pedido a Dios y no tener paz, no entrar en el reposo de Dios, porque tenemos orgullo, porque tenemos ansiedad, porque dejamos de depender de Dios. Y esa es la levadura. Por eso el verso 8 dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día de reposo. Verso 9, queda por tanto un reposo santo, sagrado para el pueblo de Dios. Y el que entendió esto dice, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de la suya. Por tanto, esforcémonos. Toma trabajo, toma diligencia, toma conciencia por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siendo él mismo ejemplo de desobediencia. Todo aquello que crece en tu vida y en mi vida sin control es levadura y nos impide entrar en el reposo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la levadura con el reposo? Porque la fiesta de los panes sin levadura es un Shabbat, es un reposo.
Y el Señor no solo te dice, deja de comer pan sin levadura, te está enseñando a ti y a mí que para nosotros celebrar esa fiesta y entrar en el reposo de Dios, yo tengo que sacar la levadura de mí. Y sí, tal vez tú no fornicas, tal vez tú no adulteras, tal vez no robas, puede ser que no mientas, pero cuánta ansiedad tú y yo tenemos en nuestro corazón. ¿Dónde está nuestra dependencia en Dios? ¿Dónde está nosotros creer en Dios? Esa es levadura. Por eso dice que hay una ordenanza. Te asegurarás de limpiar tu casa de levadura en donde quiera que habitéis. No solo es dejar de comer pan sin levadura. Por eso tenemos que decirle al Señor que nos ayude a sacar la levadura de nosotros. Todos estamos leudados. Todos tenemos una ansiedad. Todos tenemos un temor al mañana. No es que tenemos que no pensar. Pero lo que tú y yo y esta es una verdad que duele. Esta es una verdad que duele. A lo que tú y yo le damos más pensamiento en nuestra mente, lo hemos hecho nuestro Dios. Lo hemos convertido en idolatría. A lo que tú y yo nos quita el sueño más, lo hemos convertido en idolatría. ¿En qué más estás pensando? ¿En cómo vamos a proveer este mes o descansando en que Dios es nuestro proveedor? Por eso Yeshua dijo, no pueden servir a dos señores. ¿En qué estás pensando más? ¿En una vida perfecta o en la vida que Dios quiere que vivas para Él? Y esa es una verdad que nos confronta. Me confronta a mí primeramente. Me confronta a mí primeramente. Porque a lo que le dedicamos más tiempo nosotros, eso lo hemos convertido en nuestro Dios. Eso lo hemos convertido en nuestro Dios. Y esa es la levadura de que el Señor nos manda a quitar de nosotros. No que lo demás no sea levadura, no que la mentira no sea levadura, claro que es levadura. No que lo demás de fornicación no sea levadura, claro que sí es levadura. Claro que sí es levadura. No es que robar no sea levadura, claro que sí es levadura. Pero el primer mandamiento del decálogo o de las declaraciones de Dios, él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nosotros tal vez no tenemos ya, y con perdón a los que puedan tenerla, me disculpa, pero a lo mejor ya no tenemos a la Virgencita al lado en la cama, o no tenemos el cuadro de San Antonio de Padua en el cuarto colgado, pero tenemos un diosecito aquí, que es aquello que nos consume más el tiempo. No se llama Virgen de Guadalupe, se llama el Dios de la ansiedad, se llama el Dios de la preocupación.
y es levadura. Y todo lo que la levadura toca, lo infla. Y cuando lo infla, lo distorsiona, lo distorsiona. Entonces, un Shabbat no es una pausa religiosa, es una confrontación divina. Shabbat no es una pausa religiosa, es una confrontación divina. Nos confronta porque pensamos que si nosotros no hacemos, no va a pasar las cosas, no va a suceder. Pero la verdad es que cuando nosotros dejamos que sean las cosas, entonces entramos en el reposo de Dios. Y Él dice, Hebreos 4 verso 8 en adelante, entonces entramos en el descanso, así como Dios descansó de sus obras. Y podemos contemplar y agarrar. Tú y yo podemos guardar Shabbat y hay muchas personas que guardan Shabbat y hay que guardar Shabbat porque la palabra de Dios lo dice, hay que guardar el reposo de Dios, hay que observarlo. Dice que lo tenemos que guardar y observarlo. Pero ¿cuántas personas nos preocupamos por encender la vela? ¿Cuántas personas nos preocupamos por partir el pan, por tener el vino que sea kosher? Pero nos hemos soltado en Shabbat aquellos que nos roba la paz y partimos el pan y nos tomamos el vino, pero no soltamos los que nos roban la paz. Pastor, entonces no hay que hacer esto y tengo que eso. No, hay que hacerlas todo. Porque un día le preguntaron a Yeshua, yo tengo que diezmar y ofrendar o ayudar al pobre. Porque hay gente que dice, no, yo no diezmo ni ofrendo porque yo ayudo a los pobres. Y Yeshua dijo, no, es que las dos son importantes. Haz una sin dejar de hacer la otra. El Eterno no solo quiere que descansemos de nuestras obras, sino quiere que nos vaciemos. Hoy este mundo ha evolucionado demasiado, demasiado, demasiado. Y hemos evolucionado tanto que en muchas áreas hemos retrocedido. Hoy los trabajos en gran demanda es la informática, las, la inteligencia artificial, la tecnología en sí, a pasos agigantados. Pero por otro lado, ha, ha habido un auge impresionante de psicólogos, de coach, de autoayuda, y todo el mundo anda buscándole el queso a la tostada. Pero cuando nosotros nos aprendemos a vaciar en Él y a pedirle al Eterno que nos ayude a confrontar el Dios de la ansiedad, entraremos en el reposo que Dios tiene para nosotros. Por eso el verso 8 dice,
Porque si Josué les hubiera dado el reposo, Josué lo que hizo fue introducirlos a las promesas de Dios. No te preocupes por las promesas, porque lo que Dios te prometió te va a llegar, me va a llegar. Pero Dios quiere que la promesa la podamos disfrutar, que podamos descansar en Él. Tenemos que vaciarnos. Está en gran auge también las pastillas para descansar, para dormir, los relajantes, porque estamos sobre inundados de dopamina, sobre inundados de mucha información, sobre inundado de tantas cosas que los flashes en nuestras neuronas parecen más que un arbolito decorado en diciembre. Y se nos cuesta descansar en Él. Y decimos religiosamente, yo descanso en el Señor, pero vos sabés y yo que es mentira. Vos sabés y yo que eso es mentira. Lo decimos porque se oye bonito y a la vez es como obligado. Pero vos sabés y yo que no estamos en muchas áreas, no estamos descansando en el Señor. Así que un corazón que tiene levadura no puede entrar en el reposo del Señor. No puede entrar en el reposo del Señor. Hoy estamos celebrando primeros frutos también. ¿Y qué es primero fruto? Entonces, si decimos que Yeshua falleció, dio su vida el 14 de Nisan, este 14 de Nisan de este año cayó el miércoles. Si la mente no me es infiel, voy a ver el calendario. El miércoles, perdón, sí, martes en la tarde para miércoles en la tarde cayó 14 de Nisan, marzo 31 y miércoles primero. Ese fue el 14 de Nisan. Entonces, él estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Pero dice que al primer día de la semana, él resucitó de entre los muertos. Cronológicamente, 14 de Nisan es el sacrificio pascual. El cordero se sacrificaba en perdón de los pecados del pueblo. Había sido sacrificado el cordero. Dice que la familia consumían el cordero y comenzaba la fiesta de los panes sin levaduras por 7 días. Pero a los 3 días de haber pasado la fiesta de Pesach, comenzaba la fiesta de hoy, que es primeros frutos. Primeros frutos. Entonces, si nosotros tuviésemos la idea de que Jesús murió en un Viernes Santo, imposible que hubiese resucitado un domingo de gloria, como le van a llamar mañana, porque no cumple la normativa de los 3 días y las 3 noches. Porque si él murió el viernes por la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, sábado a las 3 de la tarde es un día. Domingo en la mañanita no lleva ni 2 días.
entonces Dios sería mentiroso. Y la palabra de Dios dice en el libro de Números que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo se cumple. Entonces, sí, del martes a miércoles de esta semana, de marzo 31 y miércoles primero del 2026, que en el calendario bíblico fue 14 de Nisan, entonces el miércoles por la noche era 15 de Nisan, el jueves por la tarde era 16 de Nisan, el viernes, ayer por la noche, comenzó la fiesta de los primeros frutos. ¿Por qué? Porque se cumplieron los 3 días. Pasa Shabbat, correcto. Y Shabbat es el último día de la semana, correcto. Si Shabbat, que es el sábado, es el último día de la semana, que es el día de reposo, entonces sí pudo haber resucitado Yeshua ese día, porque habían pasado ya los 3 días y los 3 noches conforme al calendario bíblico. Pero ¿de dónde viene este arroz con mango? Vamos para allá. Vamos al libro de Juan. Y vamos a ver algo interesante acá. Libro de Juan, capítulo 20. Libro de Juan, capítulo 20. Lo voy a leer desde la traducción Biblia de las Américas, porque es un poquito más fácil de entender, pero lo puede leer en la Reina Valera, en la que usted quiera, correcto. Es lo que dice. Y el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Alguien que me escriba ahí cuál es el primer día de la semana. O alguien que me diga, el primer día de la semana es este. Dice Juan capítulo 20, verso 1. Y en el primer día de la semana, bendito Dios, alguien puso domingo, claro que sí. Domingo es el primer día de la semana. Ahora, ¿cuándo comenzaba domingo? ¿Cuándo comenzaba el primer día de la semana? Nosotros, si usted me pregunta cuándo comienza domingo, yo le voy a decir, hoy estamos en sábado, día 4 de abril, sábado, el domingo comienza a las 12 de la noche, en lo que yo estoy viviendo, correcto. Pero de la manera bíblica, que es lo que estamos hablando, la palabra de Dios, el domingo, el primer día de la semana, comenzó hoy, sábado, a las 6 de la tarde, al atardecer del sábado, 6, 7 de la tarde, cuando el sol se oculta, termina el sábado, termina el Shabbat y comenzó el primer día de la semana, comenzó domingo, ¿correcto? Entonces, la palabra acá sí tiene sentido entonces, cuando yo conozco esa verdad y dice, el primer día de la semana, ¿cuándo era? Sábado ya bien nochecita, en la tarde. María Magdalena fue temprano al sepulcro. La palabra aquí temprano no es la palabra tuya de temprano. Y lo vamos a ver en la Biblia ortodoxa judía. Muy temprano. Ah, yo me voy a levantar temprano. Sí, ¿a qué hora? A las 6 de la mañana, porque nosotros estamos en esta cultura, pero acordemos que nosotros no podemos leer la Biblia desde la perspectiva cubana, porque no la escribió un cubano. No podemos leer la Biblia desde la perspectiva venezolana, porque no la escribió un venezolano. No la puedo leer de la perspectiva colombiana, porque no la escribió un colombiano. La Biblia fue escrita por hombres y mujeres del primer siglo de descendencia hebrea, con una mentalidad y unas costumbres hebreas del primer siglo, del primer tiempo. Entonces yo la tengo que leer así.
El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano. ¿Temprano cuándo? Cuando terminó Shabbat y comenzó el primer día de la semana. Pongámosle alrededor de las 6:30, 7 de la tarde. Cuando estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió, no entró, solo vio que quitaron la piedra. Y no era una piedrita. Y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro. Y María Magdalena estaba asombrada, pero le gustaba algo y dice: y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Claro, imagínense, habían pasado 3 días, estaban desesperados, sabían dónde habían colocado el cuerpo del Señor. Pero le dice María Magdalena: no solo se lo han llevado, no sabemos dónde se lo pusieron. ¿Y por qué iba María Magdalena al sepulcro? No iba a ponerle flores, se lo aseguro, no iba a ponerle flores. Ella iba a ungir el cuerpo, porque es tradición o era costumbre ungir los cuerpos al sepultarlo. Pero, aquí viene el pero. Bueno, ¿cómo es eso? Que ya después que estaban en la tumba vamos a ir a tocar al muerto. ¿Cómo así? No, es costumbre ungir el cuerpo del muerto, del difunto, para entregarlo en la tumba. Ahí estaba escrito en la ley, en la instrucción. Pero cuando Yeshua muere y estaba colgado en la cruz, dice que se apresuraron porque ya iba a comenzar Shabbat. ¿Por qué? Porque ya iba a comenzar la Pascua. Era un Shabbat, no es porque era viernes, sino porque iba a comenzar la Pascua y era un Shabbat y no se podía hacer nada. Y nada en el diccionario es nada. Entonces dice que se apresuraron y comenzaron a quebrarle los huesos a los que estaban al lado del Señor para que se murieran rápido, porque tenían que bajarlo de la cruz, porque si no tenían que estar colgados en la cruz hasta que pasara Shabbat, hasta que pasaran el día. Imagínense un cuerpo allá colgado, no era bueno. Aparte de eso, la Torá decía que si un cuerpo quedaba expuesto en la cruz en Shabbat, antes del anochecer, era maldita toda esa región. Y no querían esa maldición. Entonces dice: mira, para que se mueran, porque los que cuando estaban crucificados, ellos no morían desangrados, perdón. Ellos morían asfixiados porque estaban crucificados de tal manera que se asfixiaban, pero a muchos empujaban con sus piernas porque no sé si usted ha tenido la experiencia como que le falta el aire y usted hace lo que tenga que hacer para respirar, aún en medio del dolor, los cuerpos, la percepción de luchar por la vida, lo hacía a que ellos movieran sus cuerpos. Entonces se empujaban con sus piernas para agarrar un poquito de aire y quedar con vida. Pero como ya se estaba acercando la hora y eran a las 3 de la tarde, ya estaban en preparación de Shabbat, de la Pascua, dijeron: tenemos que permitir que ellos se mueran rápido porque hay que bajarlos y hay que enterrarlos. No pueden caer en la cruz porque si caen en la cruz nos cae una maldición. Entonces dice que llegaron donde los ladrones que estaban colgados al lado de Yeshua y les rompieron sus piernas para que ellos no tuvieran la fuerza y se ahogaran. Pero cuando llegaron donde el maestro, cuando llegaron donde Yeshua, dice que no había necesidad de romperle las piernas porque él ya había expirado, él ya había entregado su espíritu.
Y el escritor en los evangelios dice, ¿para qué? Para que se cumpliese lo que está escrito en el Salmo 22, que ninguno de sus huesos iba a ser roto. Mire cómo el Señor es perfecto en su palabra. No era porque era más débil que los ladrones, no. Porque escrito estaba que a él no le iban a romper ni un hueso. Correcto. Entonces bajaron los cuerpos, pero ya no daba tiempo de hacerle el ungimiento, el ungüento. Así que hicieron lo que tenían que hacer rápido y los pusieron en el sepulcro para que después que pasara Shabbat llegaran los que tenían que ungir el cuerpo como tenían que hacerlo y lo hicieran de esta manera. Por eso María Magdalena se fue temprano al sepulcro antes que el cuerpo se comenzara a totalmente a desintegrar para todavía poderle hacer el ungimiento. Por eso estaba temprano, en cuanto terminó Shabbat, salió María Magdalena con los ungüentos para ungir al maestro, pero cuando ya llegó la piedra había sido quitada. Por eso Magdalena le dice a Pedro, y no sé dónde se lo han llevado, porque si yo sé dónde se lo llevaron, yo voy para allá y lo unjo y termino de hacer lo que tengo que hacer. Pero Pedro, yo no sé dónde se lo llevaron. Y Pedro sale corriendo. Y sale corriendo el otro discípulo que amaba a Jesús. Yo deduzco, por lo que sabemos que era Juan, que era Johanan. Y salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban corriendo al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo, Johanan, Juan, corrió más deprisa. Parece que hacía más ejercicio que Pedro. Y Pedro llegó, pero entonces Juan llegó primero al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Juan llegó primero, miró las envolturas de lino, pero no entró. Pedro iba retrasado, pero Pedro era aventado. Pedro era de los que se tiran por fe. Y a veces hay necesidad de tirarse por fe, porque los que se tiran por fe caminan sobre el agua y entran al sepulcro y ven cosas que no ven los demás. Entonces, verso 6, ¿está conmigo o se lo fue? Entonces llegó también Simón Pedro tras él. ¿Tras quién? Tras Johanan o Juan, yo deduzco. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Pero Pedro vio más. ¿Por qué? Porque él entró y vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Pero es que el Señor es tan especial y escribe con tanta delicadeza y dice, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, ya entonces Juan dijo, si Pedro lo hizo, yo voy a hacerlo. El que había llegado primero, pero por la fe que no era aventado, entró después. Entonces el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, porque todavía no había entendido la escritura que Yeshua debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo para sus casas. Ok, vamos ahora acá. Primero fruto. Pero antes del primero fruto, dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Cuando yo desconozco la verdad, yo soy esclavo consciente
de una mentira. Dice que verso 4, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, inclinándose para mirar dentro, vio las envolturas de lino que estaban puestas ahí. ¿Qué son las envolturas de lino? Cuando acá fallece una persona, lo primero es que dicen, vete a buscar una ropa que tenga bonita. Y le ponen una ropa, a veces una ropa nueva, y el muerto se va para el otro lado, al sepulcro, con una ropa nueva. Yo he visto eh, funerales bastante llamativos. Hay gente que he visto ahí en la televisión, en las redes sociales, que los han puesto hasta en una moto, otros manejando un carro, un avión, porque el ser humano es así de inventoso. Pero en la mayoría de los casos, si es una persona, un caballero, lo visten de traje. Puede ser que el hombre no se ponía traje mucho, pero ese día va trajeado. Y si es una dama, usualmente no la ponen como la persona vestía. No, no, la ponen con ropa de salir, con ropa de gala. Bendito Dios. Pero en el tiempo del sepulcro de Yeshua, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de todo lo que era el pueblo de Dios, hablando los hebreos o los judíos para que le podamos entender mejor, había una ropa de sepultura que en hebreo le llamaban ketel, pero era mejor conocido como Ta'ak Rehim. Ta'ak Rehim. ¿Y qué era el Ta'ak Rehim? Por eso nosotros tenemos que estudiar la Torá, nosotros tenemos que estudiar lo que la mal llaman la ley, pero la palabra le llama instrucción. Por eso tenemos que estudiarla, porque cuando no la estudiamos, entonces mezclamos la gimnasia con la magnesia. Entonces, la palabra de Dios dice en el libro de Levíticos que cuando una persona muere, queda inmunda o impura ceremonialmente. Voy a tratar de explicarlo. Yo creo que el tiempo se me fue, pero quiero enseñar esto en esta hora. Cuando la persona nace, entra a este mundo físico, Dios envía una alma de lo que con nosotros le llamamos el cielo. Él envía una alma del cielo y la envuelve en este cuerpo físico. Y la persona nace. Y tenemos de Dios, dice, tenemos de Dios el aliento de vida. Y como tenemos de Dios el aliento de vida, nosotros tenemos algo de parte de Él. Cuando venimos al Señor, Él dice que nos aparta para un uso exclusivo, para que nos acerquemos a Él por medio de esto, de lo otro, de la oración, de los mandamientos, y eso nos hace puros para servirle a Él. Pero cuando la persona fallece, el espíritu de la persona sale de ese cuerpo, el alma de la persona sale de ese cuerpo y este cuerpo no sirve para más nada. Entonces, la palabra del Señor lo llama que queda un cuerpo impuro, un cuerpo impuro. Y dice la palabra del Señor que como es impuro porque no tiene vida, aquellos que tienen vida no lo pueden tocar, porque si lo tocan, quedan impuros ceremonialmente para acercarse y servirle a Dios.
Eso es una clase diferente y va a ser muy difícil darla toda hoy. Pero en resumen es así. En la costumbre hebrea, conforme a lo que está escrito en la palabra, cuando una persona fallece, ni sus familiares lo pueden tocar. ¿Por qué? Porque ya él no está ahí. Lo que está ahí es el físico. Lo que está ahí es la caja nada más. Pero ya la persona no está. Entonces, si tocan esto, no están tocando a don Roberto, están tocando la caja de Roberto, pero ya Roberto ya no está. Entonces no lo pueden tocar porque quedarían impuros y tendría que pasar un proceso de purificación para volver a servirle y acercarse a Dios. Eso está escrito en la palabra. Y dice que todo lo que toque ese cadáver queda impuro. Por eso, cuando Yeshua llegaba a los lugares y resucitó a la hija de Jairo y resucitó a aquel, quedaban asombrados los sacerdotes porque él no quedaba impuro, porque él conectaba con la vida. Y cuando hay vida, quedamos puros delante de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que cuando Él viene, la vida de Dios a nosotros, nosotros somos purificados por la vida de Yeshua en nosotros. Entonces la persona, el cadáver queda impuro. Entonces hay personas específicas que se preparan y que tienen una preparación religiosa, litúrgica, ceremonial, para poder ungir a ese cadáver y ellos también tienen que pasar una preparación de purificación para volver, pero son personas específicas, ¿correcto? Entonces, estaba esa, esa vestimenta que se llama Ta'ak Rahim, y es decir, que era como un lienzo, vamos a ponerle así en palabras más contemporáneas, como un vestido de lino blanco que cubría el cuerpo del cadáver, ¿correcto? Agarraban y ponían el cuerpo del cadáver con un vestido blanco de lino, largo. Lo ungían con especies aromáticas y le ponían ese tag rajim y le llamaban y lo ponían en el sepulcro. Pero en la cabeza, como era del pueblo de Dios, no sé cuántos han visto lo que es el talid, ¿correcto? El talid. El talid es el manto de oración, ¿correcto? Dios le dijo al pueblo de Israel en el libro de Números que tenían que hacerse un talid. Y con esto andaban los hebreos o los judíos, para que me entiendan mejor, en ese momento, que simbolizaba que eran parte del pueblo de Dios. Entonces, este talid le llaman el manto de oración. Cuando los hebreos oran, oran con este manto cubriéndose sus cabezas. Y aquí en las puntitas tiene unos hilitos que se llaman tzitzit, que simbolizan los mandamientos del Señor. Correcto. Entonces, ya le habían puesto al cadáver, le ponían el Tag Rahim. Y entonces agarraban este manto y lo envolvían en la cabeza, lo envolvían en la cabeza de esta manera. A ver si puedo, si la cámara me ayuda. Y lo envolvían así, correcto, este más pequeño, pero le envolvían la cabeza, era blanco y lo envolvían así, correcto. Le envolvían la cabeza. Y esa envoltura de la cabeza se llamaba Minef Sefed, correcto. Ahora vamos a volver porque es importante esto.
Vamos a cambiar de nuevo y a poner la escritura. Ya solo quería darle ilustración, ¿correcto? La vestidura de lino blanco se las ponían a las personas que fallecían, pero la envoltura en la cabeza con el talit era solo a las personas hebreas que conocían la palabra de Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice acá y mire dónde está a veces la transliteración errónea en la palabra y nos obvia de ver muchas cosas. Dice acá, verso 5. E inclinándose para ver adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí. ¿Cuáles eran las envolturas de lino? El ta'ak rajim, la vestidura blanca de lino que le ponían a los cadáveres. Pero no entró. Yo digo que era Juan. Vamos a ponerle Juan, a lo mejor era el otro, pero ahí yo creo que era Juan porque dice que es el que amaba a Jesús y en otras partes en la escritura todo apunta a que era Juan, a Johanan. Él vio que estaba el Ta'ak Rahim, el, el vestido de lino, pero no entró. Pero mire lo que dice la palabra, porque la palabra es minuciosa en estos detalles. Entonces, verso 6, Juan 26, entonces también llegó Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro, Pedro sí entró y vio las envolturas de linos puestas ahí. Pedro también vio, lo que yo considero Juan, vio el Ta'ak Rajim también. Él vio eso, vio la vestidura de lino. Verso 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua. Ahí dice sudario, pero era el manto de oración, el talit, que había estado en la cabeza de Yeshua. Pero, coma, y hace el inciso acá, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Y aquí viene el punto importante. Dice ahí enrollado. ¿Qué es para usted enrollado? Para mí enrollado es así, enrollado. Es un rollito, correcto. Eso es enrollado. Pero no fue enrollado. Entonces, verso 8, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Por qué creyó? Porque vio. ¿Qué vio? Vio el Ta'ak Rajim, pero ya lo había visto antes. Pero entonces vio, entró Pedro, y Pedro vio también el Ta'ak Rajim. Entonces, hasta ahí el momento no habían creído. Pero Pedro dice que miró también el sudario, el talit que había sido puesto sobre la cabeza de Jesús y estaba enrollado, dice, en un lugar aparte. Cuando ellos vieron esto, cuando entonces Juan se atreve a entrar, ellos ven eso. Ellos ven eso y creen, hombre, pero ¿qué pasó acá? Algo pasó ahí, porque ahí no hubo un ángel que les habló, ahí no vino el Espíritu Santo y les dijo, mira, fue resucitado. Ya Juan había entrado, había visto el Ta'ak Rahim, y bueno, ahí está. Pedro entró, ve el Ta'ak Rahim, pero Pedro es más curioso y mira que el sudario que había sido puesto sobre la cabeza de Jesús, el talit que había sido puesto sobre la cabeza de Jesús, está enrollado y está aparte. Entonces entra Juan y mira eso, lo vio y creyó. ¿Sabe por qué a veces nosotros no creemos? Porque no vemos como tenemos que ver.
miramos con nuestros ojos físicos, pero no vemos a través de los ojos de la palabra de Dios. Y como usted y yo no vemos a través de los ojos de la palabra de Dios, el diablo nos mete gato por liebre, nos mete goles, porque no aprendemos a ver con la palabra, porque somos tan vagos y tan sinvergüenza y tan descarados que no estudiamos la palabra de Dios. Pero como estos hombres, estos discípulos del Señor, no es que eran súper religiosos, no, 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 pero eran hebreos. Desde chiquitos conocían las culturas hebreas, conocían cómo se hacían las cosas a través de la palabra de Dios. Lo hacían de costumbre. Bendito sea el Señor. Entonces no necesitaban ser religiosos, sino que sabían cómo se hacían las cosas a través del manual escrito en la palabra de Dios. Pero nosotros nos llamamos creyentes, hijos de Dios, y muchas veces no sabemos cómo hacer las cosas, no porque somos ignorantes, sino porque somos haraganes en estudiar la palabra, lo que le llaman la Torá. Y por eso hay ventajas. Y muchas veces vemos, pero no vemos bien con los ojos correctos y por eso no creemos. Entonces, ¿qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio, pastor? ¿Qué vieron ellos para creer? Porque yo también quiero ver. ¿Qué vio? Él vio que había un sudario, bendito sea el Señor. Él vio que había un talid, pero ahí dice enrollado, pero no fue enrollado, porque un hebreo, después de usar el manto de oración, después de usar el talid, no lo enrolla, lo agarra y lo dobla de una manera tan especial y lo pone en un lado dobladito porque sabe cómo doblarlo, porque le enseñan en la sinagoga, en la yeshiva, le enseñan desde pequeño en su casa a que después que oró con el manto, no lo enrolla, lo dobla como un verdadero hijo de Dios. ¿Y por qué lo puso aparte? ¿Por qué lo puso aparte? ¿Sabe por qué lo puso aparte? Porque acuérdese que el Taak Rahim cubría el cuerpo de un cadáver y ese Taak Rahim quedaba impuro también. Pero cuando Pedro entra y mira el Taak Rahim, Juan entra y mira el Taak Rahim, no había pasado nada. Pero cuando ellos vieron el talil, que le llama acá el sudario, y lo miran dobladito y aparte entienden que el Rey de Reyes y Señor de Señores, que el maestro, el rabino, sabía que no se podía mezclar la vida con la muerte y les dejó un texto en WhatsApp, aleluya, y les dijo, mira, yo estuve muerto y por eso en este lado está la representación de la muerte, el Ta'ak Rahim, pero en este lado yo que conozco la palabra, usé, aleluya, usé el talid y lo doblo para decirte que estoy vivo y que no solo estoy vivo, sino que no lo uno con la muerte porque yo soy la vida. Y te quiero enseñar que en inglés, en la Biblia ortodoxa, no dice enrollado. Y puedes buscarla, porque yo busqué varias versiones y en español dice enrollado, pero enrollado nos quiere dejar el diablo. Pero la palabra de Dios se cumple. Y mire lo que dice la Biblia ortodoxa judía, the Orthodox Jewish Bible. Y dice, now on the Yom Rishon, en el primer día, Miriam, que nosotros la tenemos traducida como María of Magdala,
fue temprano y estaba todavía oscuro, it was dark, y fue, y fue al que ver a la tumba. Vamos a ir donde quiero mostrar, verso 6. Y después Simón Kefa entró y miró el Taak Rahim del lino, las ropas estaban ahí tendidas, correcto. Pero también miró el Misnefet, lo que cubría de head wrapping, que había sido puesto on the rush, en la cabeza del rebe, del rabino, Melech Hamashiach, había sido puesto en la cabeza del rabino, el rey y Mesías. El Misnefet no estaba con el Taak Rahim, mire lo que dice, no estaba con el Taak Rahim, sino que estaba aparte, but apart. Pero mire lo que dice en esta versión. Having been folded up in one place. No dice enrollado, sino que ha sido doblado en un lugar. Entonces entraron los otros, el otro talmidín, el otro discípulo, y vio y tuvo, ¿qué dice? Emuná, had faith. Bendito Dios, bendito sea el Señor. Muchas respuestas de Dios, Dios no las da, pero como somos nosotros vagos, sí, somos vagos a veces, no estudiamos la palabra, nos gusta que nos la den comidita, nos gusta que nos la den masticada, pero ¿sabe qué? Lo peor, que te la dan masticada mal, porque sigues escuchando cosas que no te están llevando a la verdad. Y en estos días sale eh, una costumbre, una costumbre que yo la he escuchado ya. Y incluso yo la creí porque sí, porque también vago, porque también así, descarado. Y la leí. Y dice que, y mañana puede que la vuelva a escuchar y pueda que en Instagram salga y usted ya la va a entender de otra manera. Que dice que había el lienzo, ellos le llaman el lienzo, y Jesús dobló el lienzo porque significaba que si estaba arrugado, eh, ya se había ido de comer, porque cuando uno va a la mesa, dice que con el napkin, con la servilleta, con que está comiendo, uno se limpia, y entonces cuando ya terminó de comer, uno simplemente la destiende, la arruga y la tira así en la mesa, y usted se va, y entonces el mesero sabe, no, este man ya no va a venir, ya se fue, y mira, ya tiró la servilleta y se fue. Pero si el hombre o la mujer que está en la mesa comiendo, todavía dice, ah, ¿sabes qué? Yo voy a ir al baño. Y dobla la servilleta y la pone al lado del plato dobladita, se va al baño. Y el mesero dice, ah, no, pero este hombre todavía no se ha ido. ¿Por qué? Porque la servilleta está dobladita. Significa que va a volver. Y suena bonito, suena romántico. Y decimos, sí, sí, mira, el lienzo estaba doblado, significa que él va a volver. Pero eso es una costumbre. No está mala, está buena para hacer una énfasis de que aún en su muerte, en su resurrección, Él dijo que iba a volver. Pero la verdad verdadera es que el talit no era una servilleta. El talit estaba doblado de tal manera que lo doblaban los rebes, los hijos de Dios, para dejar entender, ya oré, estoy vivo. Entonces ellos entendieron entonces porque él le había dicho que él iba a resucitar. ¿Cuántas cosas a ti y a mí nos ha dicho, pero no la hemos entendido porque todavía estamos leyendo la palabra como nicaragüense?
Todavía estoy leyendo la palabra desde otra perspectiva que no sea. Pero con esto te dejo. Primera de Corintios. Vamos a ponerlo en la pantalla. Primera de Corintios. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios, capítulo 15. A ver, Primera de Corintios, capítulo 15. Perdón, capítulo 1, perdón. Capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 15. Voy a ponerlo en español. Bendito Dios. Traducción. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 15. No hay la traducción que déjeme cambiarlo. Déjeme buscarlo acá. Y se lo leo de esta manera que no me salió ahí. Perdón, estaba mal, disculpen. Colosenses 1, 15. Colosenses, capítulo 1, verso 15. Dice, Él es, ¿quién? Yeshua, la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Él es el primogénito de toda la creación. Él es nuestro primer fruto. Y si vamos a Juan de nuevo, capítulo 20, después que ellos creyeron, dice el verso 10, que ellos volvieron sus discípulos a los suyos. La otra versión que leímos decía que se fueron a sus casas. Pero Miriam, María, estaba llorando y se fue junto al sepulcro y vio a los ángeles. Y los ángeles le dijeron que dónde habían puesto. Ella le preguntó dónde se habían llevado al Señor, verso 14. Pero cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el que arreglaba el jardín, le dijo, Señor, si, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, porque ya sabía que él era el rabí, el Mesías. Hasta en ese momento, él le dio el entendimiento de que él era. Y claro, imagínense, lo andaba buscando y se le aparece. Su instinto fue a lanzarle, a tocarlo, a abrazarlo. Y Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bendito sea el Señor.
¿Por qué no dejó que lo tocara? Porque cuando es la fiesta de los primeros frutos, dice Levítico 23, del 10 en adelante, el pueblo tenía que agarrar sus cosechas y no podía comer de ellas, no podía tocarlas hasta que se lo presentara primero al sumo sacerdote. Una vez que el sumo sacerdote lo hubiera bendecido, se lo podía llevar y se lo podían comer y lo podían tocar. Y como Yeshua era rabino y sabía de las fiestas y las celebraba, cuando él le deja saber a María Magdalena, a Miriam de Magdala, que él era, ella se lanza a tocarlo, pero dice Colosenses 1:15 que él es el primogénito de Dios, el primer fruto. Y le dijo, no me puedes tocar, me voy a ir a presentar a mi padre. Y una vez presentado para cumplir con la fiesta de primeros frutos, entonces vendré a vosotros. Y fue entonces cuando él se le aparece a los discípulos y ahí sí, ya le dice a Tomás, ¿tú no crees? Tócame, mete tu dedo dentro de mi llaga para que veas que yo sí, que yo sí. Bendito sea el Señor, soy Dios. Bendito sea el Señor. Yo soy Yeshua. Por eso, en la fiesta de primero fruto, presentamos de lo que Dios nos ha entregado. Presentamos de lo que Dios nos ha dado.